Maravilloso Dios y maravilloso Cristo Jesús que nos permite disfrutar de este tiempo para poder continuar con estas enseñanzas que estamos manejando, viendo las clases de fe, los niveles de la fe. Quizás para algunos que escuchan el audio por YouTube, personitas nuevas que llegan, quizás lo escuchan y de pronto se van a escandalizar porque no van a entender muy bien de qué se trata, pero pues básicamente si no lo logran entender en el momento, pues más adelante lo van a entender como lo dijo Jesús en un momento con sus discípulos. Lo que vamos a seguir viendo a continuación ya es la cuarta clase de fe o la cuarto nivel de fe. Que pues hago la aclaración que no es que tengamos diferentes pues estados de fe, no. Se le llama niveles de fe porque pues en el caminar que uno va llevando en el Evangelio o en las Sagradas Escrituras o en el estudio de la Biblia, uno va fortaleciéndose y va creciendo, va madurando, porque hay mucho inmaduro evangélico por ahí. Entonces va creciendo uno y va madurando, y uno toma el ejemplo bíblico. Entonces salen los niveles de la fe porque vamos subiendo como de un peldaño a otro, como subiendo una grada. Pero en sí hay una sola fe, y es la fe que nos cubre a todos, porque la fe es un don, es un regalo de Dios. Y también se le llama pues clases de fe porque pues son como diferentes, ¿cierto? Diferentes puntos que hay para diferenciar una fe de la otra. Dentro de la primera fe es la incredulidad, la fe incrédula le crea todo menos a la palabra de Dios. La poca fe, que es la de los jalón de orejas que nos hace el Señor a los discípulos y a nosotros, por tener poca fe, pues creemos en un momento y luego después ya no creemos. Y la fe que vimos en la semana pasada fue la fe fluctuante, la que es de doble ánimo. Hoy estoy súper bien porque hoy me pagaron, porque hoy me regalaron, porque hoy me dieron, pero ya el otro día ya no tiene nada en la nevera y ya se desanima y dice, no, yo por allá no vuelvo. Es inestable, la fe fluctuante también se le conoce. Tenemos, para los que llegan a este video, de pronto este audio por primera vez, pues tenemos la serie de los niveles de la fe. Pueden mirarlo allí para que lo puedan ir uno a uno. Hoy vamos a ver la cuarta clase o cuarto nivel de fe, que es la fe divina o la fe salvífica. De esto se habla mucho dentro de los estudios bíblicos o a veces institutos bíblicos también. De hecho, hay una materia que se llama, la materia en teología se le llama soteriología, que trata acerca de la salvación, el estudio de la salvación. De hecho, los estudios bíblicos o los estudios a nivel de institutos bíblicos son estudios que se hacen de manera sistemática, o sea, es tomar temas bíblicos que nos van llevando a entender mejor la Biblia de manera sistemática. Por eso se habla de soteriología, que significa el estudio de la salvación. La bibliología, que sería el estudio de la Biblia como tal, de conocer cuántos libros son de la Biblia, quiénes son los autores, cuántos libros hay, en qué divisiones hay, bueno, todo lo que tiene que ver en qué idiomas tiene, eso se llama bibliología. Hay otra asignatura que se llama hermenéutica, que es cómo comprender y entender las escrituras. Hay otra asignatura que se llama eclesiología, pues se trata acerca de la historia de la iglesia, cómo nació la iglesia, cuándo se dividió la iglesia, cuándo se torció la iglesia, en qué momento, y todo eso es de la historia de la iglesia, eclesiología. Y todo eso se ve dentro de un instituto bíblico. Nosotros hoy estamos viendo el tema de la fe. ¿Eso en qué parte entra? Pues este abarca casi que todas las materias en una sola, este tema, pero que está por todas las escrituras, el tema de la fe. En esta cuarta fe vamos a ir a algunos textos bíblicos que nos van a llevar a entender básicamente una combinación que hay
el tema de la fe salvífica o la fe divina. Va a ser una combinación entre la gracia de Dios y la fe. Gracia de Dios y la fe. Porque estas están unidas, ¿no? Y vienen de un griego llamado pisteo, que significa precisamente eso, tener fe con respecto a Dios. Tener fe con respecto a Dios, tener fe con respecto a la palabra de Dios, a Cristo, a su poder salvador por gracia y apropiarnos de ella para disfrutar la fe. Entonces vamos a mirar, tengo los textos organizados en el orden de libros, pero pues aquí quisiera como saltarme uno de ellos. Y es para resaltar un punto aquí, y es Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, búsquenlo por ahí porque lo vamos a leer, un versículo cada uno vamos a leer porque es del 4 al 11. Y quiero que tengamos muy en claro que la fe está dentro de los dones. Siempre les digo a ustedes, la fe es un don, pero no hemos mirado el texto bíblico donde está el texto de la fe como don. Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 4 al 11. El primero que lo encuentre pues me dice para que lea el primer versículo. Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 4. ¿Quién lo tiene por ahí? Listo. Comience porque lo lee usted uno y luego digo quién lee el otro. Ya. Entonces 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Muy bien, hay que diversidad de dones, o sea que hay muchos dones, hay varios dones. ¿Qué es un don? Don es un regalo de Dios. Versículo 5. 5. Ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Mire cómo vamos entrando en materia. Primero nos dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, o sea que hay dones espirituales. Y luego nos dice que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Quiere decir que entonces hay dones ministeriales. ¿Listo? Bueno, Liliana Cardona, léeme el 6. Sí, el 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Bueno, ahí ya nos habla. Entonces, mire, van tres puntos con este. Primero, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo, o sea, dones espirituales. Y luego hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, es decir, que hay dones ministeriales. Y luego nos habla que hay diversidad de operaciones, o sea, de dones también, pero Dios es el mismo, o sea que hay dones de parte de Dios, o sea, Dios también reparte unos dones. Bueno, ahora sí, leamos que hace todas las cosas, en todos en él es el mismo. Entonces, ahora Liliana Salinas, el 7. Salinas a la 1, Salinas a las 2, Salinas a las 3. Bueno, entonces, Clemencia. 12:7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Muy bien. Entonces, esos dones que acabo de mencionar nos fueron dados a nosotros, a cada uno de nosotros. Ustedes también tienen esos dones, esos regalos que Dios les ha dado. Algunos ya los han descubierto, otros todavía no los han descubierto. Y ya les digo por qué. Pero estos dones se van a manifestar
para provecho, es decir, primero nos va a aprovechar a quienes, a nosotros primero, a cada uno de nosotros primero. Versículo 8, Cardona. Porque la verdad, sí, porque la verdad a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. Bueno, según el mismo Espíritu, ahí nos está hablando de los dones espirituales. Entonces, el don espiritual que viene de parte del Espíritu Santo se llama, son 9 y ahí lo menciona, Espíritu, por el Espíritu, palabra de sabiduría. O sea que la palabra de sabiduría viene siendo como esa palabra que llega en el momento adecuado para poderlo uno mencionar y hablar, y esa viene de parte de Dios a través del Espíritu. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. Conocimiento quiere decir conocer lo que está leyendo, conocer y entender lo que va aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Y eso lo da es el Espíritu. ¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo. Y según el mismo Espíritu. Versículo 9, Liliana Salinas. Se desconectó otra vez. Fernando, es que hay... ¿Listo, Liliana Salinas? Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Bueno, muy bien. El 9 empieza diciendo a otro fe. ¿Sí ve que la parte de los dones espirituales está en la fe? Y eso lo tenemos. Eso sí ya lo descubrimos. Eso es un don que tenemos, el don de la fe. Por el mismo Espíritu. Y otros dones de sanidades. Hay personas que tienen ese don maravilloso de las sanidades. Sanidad, eso es un don. Y por el mismo Espíritu. Y el 10 dice, a otro el que hace milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad, género de lenguas y otro interpretación de lenguas. Bueno, esos son otros dones espirituales. Esos son dones, hacer milagros, hablar profecías, pero no es el profeta adivinador que adivina el futuro, sino el profeta que cuando habla la palabra de Cristo la destapa y la revela de una manera tan fuerte y tan poderosa que la persona se sacude porque ya Dios le está hablando y le está redarguyendo de que se debe corregir. Esos son los verdaderos profetas, los que hablan directamente al pueblo o a las personas, les hablan directamente, pero con amor obviamente, pero por las escrituras, por lo que está escrito, no esos profetas mentirosos que mantienen hablando y diciendo, es que yo soñé, yo vi, Dios me mostró, Dios me dijo, y a veces ni Dios les está hablando nada. Si se comprueba por las escrituras que ese profeta está hablando, sí es verdad, pero ese profeta que no sustenta con la Biblia, que ni sabe dónde está parado, ese no hay que creerle nada, porque lo que está buscando es manipular y sacar plata. Y menos, un profeta lo que menos busca es plata. Un profeta financiero, imagínense, por ahí aparece profeta financiero, mentirosos, no hay profetas financieros, es mentira, son chamanes que buscan es plata. Discernimiento de espíritu, bueno, eso es otro don, de discernir, de mirar y observar, eso se llama observación, tener la habilidad de observar el lenguaje corporal, observar la persona cómo se comporta, bueno, cómo habla y darse cuenta en sí la persona que tiene. Son dones. Otros tienen diversidad, género de lenguas y interpretación de lenguas. Aquí hay una mala interpretación que le han hecho a esto, ¿no? De las lenguas, donde hacen balbuceos con lenguas, hablando cosas que ni ellos entienden, bla, 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 Rambo saca la bazuca o algo así. Pero hay un error tremendo en esa parte, porque dicen que es hablar en lenguas, es balbucear, y eso en ningún momento las escrituras hablan de hacer ese ejercicio de balbucear, no. Cuando se habla de interpretación, de género de lenguas y otra interpretación de lenguas, se está refiriendo a tener la habilidad de conocer los idiomas, de aprender un idioma facilito, de entender un idioma. Por eso habla de interpretación de lenguas. El intérprete sabe lo que, si por lo menos
No, Fernando nos habla en chileno, le entendemos el chileno. Aquí todos tenemos don de lenguas, de idiomas. Si Liliana nos habla francés y todos tenemos el don de interpretación de lenguas, pues vamos a entenderle, sin necesidad inclusive de practicar y de leer y estudiar francés, ¿no? Es una habilidad y es un don. Pero ¿a qué voy con todo esto de los dones? A que la fe no proviene de nosotros, sino que es un don, es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios, es un don. Él es tan bueno y tan bello que nos regaló ese pedacito de fe, como una semilla de mostaza, para que empezáramos a creer en Él y en su palabra. Y si nosotros no le creemos ni a Él ni a su palabra, pues a creerle por lo que Él ha hecho. Los cielos, las estrellas, el universo, la tierra. Imagínense sostenerse la tierra en el universo. ¿Quién sostiene eso? ¿Por qué el universo no se ha desbaratado todo todavía? Dicen que entre unos millones de años puede que Andrómeda, que es una constelación que está muy lejana, se estrelle con la constelación de la Vía Láctea, que es la de nosotros. Pero esos son millones y millones de años todavía a nosotros no nos va a tocar eso. Pero imagínense sostener el Sol, estar en toda la mitad y que alrededor del Sol giren los planetas y ninguno se estrelle con ninguno. Eso es una obra divina maravillosa, eso es una obra poderosa. Entonces, a los que no creen en la palabra, pues que crean por lo menos por lo que ven. Solamente ver la naturaleza, cómo una hormiga sabe que se debe poner a trabajar para recoger en el verano y cosechar, y recoger en el verano, que es recoger es cosechar, recoger en el verano, almacenar para el invierno. ¿Quién le dijo a esa hormiga que hiciera eso? Los animalitos, las plantas, ellos tienen esa habilidad de la fotosíntesis, de alimentarse del sol, del agua, de sostenerse. La misma tierra nos da el alimento, o sea, eso es increíble, eso solamente lo hace el creador, el Dios que creó todas las cosas. Entonces a eso les dejó. Fuera de eso, en la arqueología Dios les deja a los incrédulos, a los más escépticos incrédulos, les deja en la arqueología, en toda la historia, evidencias de que sí fue verdad todos los relatos bíblicos, no fueron fábulas, no fueron cuentos. Entonces les dejó el arca de Noé, que por allá en el monte donde quedó el arca, ya aparece evidencias de vestigios de madera, por allá en un monte altísimo. Hay carruajes hundidos que fueron hundidos en el Mar Muerto y que datan de muchos años, miles de años, y eso data prácticamente como por la época que estuvo Moisés con los carros del faraón, y muchas otras cosas más que la arqueología ha descubierto, sobre todo en Mesopotamia. Entonces, la fe es un don, un pedacito de fe para que Dios podamos creer nosotros. Pero entonces ahora, a través de la obra de Cristo en la cruz, nos da el Señor algo en que creer muy poderoso. Y ahí entramos en el tema de la cuarta clase de fe, la fe salvífica y la fe divina. El Señor Jesucristo, al morir en la cruz, viene a librarnos, a salvarnos, a darnos libertad, a restaurar lo que se había perdido en el Edén. Marcos 16:16, para que lo busque Fernando. Marcos 16:16, Hechos 16:31, Liliana Cardona, Hechos 18:8, Liliana Salinas, y Romanos 1:16 al 17, Clemencia, para que miremos esos textos y empecemos en forma para hablar del tema que nos corresponde el día de hoy, que es la cuarta clase de fe. Hago ese énfasis con Corintios para que podamos comprender que la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios, así como es la gracia de Dios. Y por eso vienen unidas las dos, porque es una combinación entre la gracia de Dios y la fe. Las dos van unidas, o sea, la una sin la otra pues queda como hueco, porque la gracia de Dios es un regalo también de Dios. ¿Y qué es la gracia? La gracia, además de que es un regalo y es un don,
La gracia es el regalo inmerecido de Dios para con nosotros. O sea, no lo merecíamos, pero Él nos lo quiso dar a través de la obra de Cristo en la cruz. Marcos 16:16, ¿qué dice? Fernando. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Interesante, ¿verdad? Marcos 16:16. Ya nos habla allí algo, un término bien importante. Y es que si el que creyere, nos está hablando de la fe, el que creyere y fuere bautizado, en ese contexto, pues el Señor Jesús está dando la recomendación, y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ahí nos tendríamos que poner a mirar el contexto bíblico, que el Señor a qué se está refiriendo con esa parte de salvar o condenar, y cómo lo entendían los judíos en esa época, porque eso tenemos que meternos en la historia como tal. Pero si hay un punto clave, Marcos 16:16 fue que les dije, ¿no? Listo. Ya el Señor Jesús aquí se les aparece a los discípulos y Él ya los comisiona, es una comisión que les da, y les reprocha su incredulidad y la dureza de corazón que ellos tienen. En el versículo 14 lo dice, porque no habían creído a lo que les había, a los que le habían visto resucitado. Pero entonces Él les dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Hay algo que nos lleva y nos mueve a nosotros a creer en esto de la salvación, y a creer en que Él es el Rey, y a creer de que Él es el Señor y que su obra no es en vano. Y nos ha salvado a nosotros. Esa es la fe salvífica, ¿no? La fe divina y la fe salvífica tiene que ver con que nosotros creamos, por lo menos creamos, de que el Señor nos libró de algo peor. De algo peor. ¿Qué es ese algo peor? Vamos a mirarlo en los otros textos. Hechos 16:31, ¿quién lo tiene? ¿Quién fue que le dije? Dale. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, ahí ya pasamos al libro histórico. Esto ya es pues algo real, bíblico, que pasó en Hechos 16:31, y esa es la recomendación que hacen los apóstoles cuando estaban ahí encarcelados, que salieron, y él dice: bueno, ¿y qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe salvífica nos lleva a nosotros a creer en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo y la obra de la cruz. Esa es la fe salvífica. La obra de la cruz es suficiente para cualquier problema y dificultad que tengamos. O sea, no tenemos por qué tener miedo a una condenación. Es que si me muero, ¿para dónde me voy? No, ya en Cristo nos vamos, es con Cristo. Y si vivimos, vivimos es para Cristo. Miedo a la muerte, no hay que tenerle miedo a la muerte. Al contrario, la muerte es el paso a algo mejor. Algo mejor. Nosotros no nos vamos a ir ni para un infierno, ni para donde el patas, ni donde el diablo, no. Es creer, por eso les digo, es la fe salvífica. Este es un nivel de fe o una clase de fe que nos lleva a tener más confianza en que vivimos para Cristo, y si morimos, nos morimos para Cristo. En Eclesiastés es muy claro cuando dice: el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo vuelve al polvo de donde lo sacó, y el espíritu vuelve a Dios, de donde vino primeramente, inicialmente. Hechos 18:8, Liliana, la otra Liliana Salinas. Dice: el encargado de la sinagoga se llamaba Crispo, y él y toda su familia creyeron en el Señor Jesús. También muchos de los habitantes de Corinto que escuchaban a Pablo creyeron y fueron bautizados. Poderoso, mire, Crispo se llamaba.
era un principal de la sinagoga, o sea, era un judío importante. Creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. O sea, recordemos que el contexto histórico de la iglesia primitiva era un contexto muy fuerte. Los romanos estaban persiguiéndolos, los romanos estaban atacándolos, cogían a las esposas, a los hijos y los mataban ahí en vivo y en directo por solamente seguir a Cristo, creer en Cristo. Decían, nieguen a Cristo, ellos decían, no, Cristo es el rey, tenga, lo mataban, o lo mandaban a los calabozos, o los quemaban vivos, los crucificaban también. Un nivel de fe muy tremendo, pero ¿qué los mantuvo a ellos en esa fe gloriosa y maravillosa? De que ellos creían que si morían, pues se iban con Cristo. Miren lo poderoso, y esto aquí nos debe quitar a nosotros el miedo a la muerte. La muerte es algo, como dicen por ahí, la muerte no es enemiga, la muerte es amiga y es el paso a algo mejor. Romanos 1:16, ¿quién le dije a Fernando? Creo que fue. No, Clemencia, Romanos 1:16. Romanos 1:16. Sí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo en esta carta deja muy sentado algo muy poderoso. Y es, además de que dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. ¿Evangelio qué es? Buenas noticias. O sea que las buenas noticias de Dios es el poder de Dios. Porque el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire que no hace excepción de persona, es para todo aquel que cree. Pone como ejemplo al judío primeramente y también al griego, como para hacer una distinción de que no, de que el que cree simplemente ya es partícipe de las bendiciones o de lo que Dios ha hecho por la humanidad. Es algo muy poderoso. Y qué pesar que la gente en su gran mayoría no cree, que ya lo hemos visto, le creen más a cualquier otra cosa que a Dios, o que a Cristo, y que a su palabra, o que a la obra de la cruz. Lo más delicado es no creerle a la obra de la cruz. Pero mire lo que dice aquí, el 17, porque en el Evangelio, es decir, en las buenas noticias de Dios. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Quién trajo esas buenas noticias? Pues Jesucristo. Porque dice por allá en el mismo Mateo, cuando habla acerca de que él empezó a predicar diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la buena noticia. El reino de Dios, el reino de Cristo ha acercado. ¿Y se ha acercado cómo? Como un rey a devolvernos lo que se perdió en el Edén. Lo que se perdió en el Edén fue el reino de Dios, creyéndole más a la mentira que a la verdad de Dios. Por eso viene la línea de la condenación. Adán era el condenado, Eva era la condenada, por el simple hecho de no creer a la palabra de Dios. Y Jesucristo vuelve y lo dice, lo leímos Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. O sea, vuelve la misma como la misma línea, ¿no? El mismo término para decir, bueno, si van a creer, los felicito, pero si no van a creer, pues qué pesar, van a vivir condenados. ¿Condenados a qué? Condenados a vivir una mentira, a vivir su propia mentira. Mejor dicho, les está diciendo a seguir viviendo como vivió Adán. Sí, vamos entendiendo un poquito, y voy un poquito suave como para que lo podamos entender. Adán la embarró, la cometió, condenado, y fuera de eso expulsado, lo echaron de allá del Edén. ¿Por qué se maneja esa figura allí en la Biblia de que lo echaron del Edén? Quiere decir, perdió los privilegios que tenía.
Adán allá trabajaba y el trabajo era suave. Es más, ni tenía que trabajar, porque ya las frutas, todas las frutas de los árboles daban todo para comer. Pero lo echaron y le puso a trabajar, lo pusieron a trabajar. Y pasa todo lo que pasa, y eso se ve en otra materia de teología o de instituto bíblico que se llama dispensaciones. Pasan de un estado de inocencia que estaban ellos a un estado de conciencia. Ya todo lo que van a hacer lo van a hacer a conciencia. Y luego pasan a un estado de gobierno humano. ¿Sí? Vienen los procesos. Del gobierno humano vienen a uno de promesa, que es con Abraham. El de gobierno humano es el de Noé, y el de promesa viene siendo con el de Abraham. Y luego de promesa pasan a una ley, que es con Moisés ya. Entonces son como procesos que va llevando el ser humano, o que llevó el ser humano dentro de esa condenación que llevaba. Pero Dios era mostrando pues que había un proceso que se tenía que seguir. Luego llega la ley sí condena. La ley sí condena. ¿Cómo es que dice? Al que hierro mata, hierro muere, ojo por ojo, diente por diente. Mejor dicho, ahí la cosa se pone fuerte. La ley es fuerte. La ley produce ira. La ley produce enojo. La ley produce desespero. Y nadie puede cumplir la ley. Jesucristo vino no a quitar la ley. Él vino fue a cumplir esa ley que se había establecido para que entendiera ese pueblo que estaba separado de Dios y condenado por no obedecer la palabra de Cristo. Por eso toda la historia bíblica hay que irla comprendiendo y entendiendo para poder llegar a Cristo. Luego llega Jesús. Jesús, para cumplir eso, tenía que morir en la cruz, como se sacrificaba el cordero por la ley que se había establecido, morir en la cruz como el cordero que quita el pecado del mundo. Sí, estamos como entendiendo esa parte, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él muere en la cruz como el cordero sacrificado. No dijo nada, no criticó nada, no murmuró nada, no se quejó de nada. Antes dijo en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue como un cordero. En Isaías lo menciona, Isaías 51, 52 y 53, me parece que está por allí, donde habla de que el cordero, ¿cómo es que dice? El cordero sin mancha, pero donde dice que, lo abrí aquí precisito en Isaías, espere, les digo en qué parte, que habla de los sufrimientos del siervo de Jehová, es que dice, Isaías 52, 13 al 15 y luego sigue el 53, pero es que dice Isaías 53, mire lo que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta Isaías. Estos son como 500 años antes de que se cumpliera. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Imagínense, si Isaías dice eso, no, ya me desanimé yo. Porque dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, es difícil creer en la obra de Cristo en la cruz, y es difícil creer, por eso a los judíos les costó creer, por eso lo mataron, porque no le creían. Es difícil creer de que Dios haya venido y se haya metido como en un carpintero, porque el oficio de Jesús fue carpintero, y Dios, siendo 100% hombre y 100% Dios, vino a enseñarnos y a manifestarnos el Padre, cómo es el Padre Dios, y en ese ejercicio ministerial terminar muriendo en la cruz, morir en la cruz. Y por eso se llama el siervo sufriente, y ahí es donde dice: lo tuvimos por menospreciado, vituperado, su rostro no fue reconocido, no será reconocido. Quiere decir de los golpes que le iban a dar. Impresionante eso, impresionante. Pero estábamos en Romanos cuando habla, es que aquí quiero tocar este punto que es muy poderoso. Es más, dentro de la iglesia de eclesiología, que se llama el estudio de la iglesia, estudio de la historia de la iglesia, se toca este punto importante porque Martín Lutero, un hombre monje de la iglesia católica, institución católica, fue formado allí como monje,
hizo su doctorado en Alemania, Wittenberg, y fue un hombre que no se quedó con lo que le decían, sino que iba más allá, que es lo que necesitamos nosotros hoy en día hacer, ir más allá. Y es lo que hacemos nosotros en estas reuniones, ir más allá de lo que nos han enseñado. Y él, cuando se encontró con el texto que lo llevó a la Reforma Protestante, así se le llama, Reforma Protestante en la historia, porque eso sí fue una Reforma Protestante, él leyó este versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Ahora les pregunto a ustedes, a ver si se acuerdan. Lo he venido mencionando. La justicia de Dios, cuando habla de justicia de Dios, ¿a qué se está refiriendo? A la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Muy bien, pastora Liliana. A la obra redentora de Cristo en la cruz. Entonces mire cómo dice clarito, la justicia de Dios, es decir, se revela por fe y para fe. Mire que nos está hablando de la fe divina, la fe salvífica, la fe que nos lleva a otro nivel de crecimiento, y es ese nivel de creerle a la obra de Cristo, a la justicia de Dios. Eso es justicia de Dios. Nosotros aquí en la tierra podemos decir, no, eso se lo dejo a la justicia de Dios. Y obviamente dentro del contexto lo decimos, es que Dios es el que va a hacer lo que... Dios le va a hacer lo que me hicieron a mí, eso lo dejo en las manos de Dios. Y está bien dicho y está bien hecho. Pero cuando ya nos vamos a la Biblia, hablamos de justicia de Dios, estamos diciendo la obra de Cristo en la cruz. Dice que se revela por fe y para fe, es decir, que esto es una revelación que va de manera progresiva, poco a poco. Y eso se revela, quiere decir que se quita el velo. Y ese velo se quita a través de esa obra de la cruz, de ese estudio de la Biblia, de ese estudio de las Escrituras. Muchas veces tenemos nosotros años teniendo una Biblia abierta y nunca la habíamos leído, o cargamos con la Biblia o decimos yo creo en Dios pero nunca he leído la Biblia. Pero cuando nosotros ya venimos a estudiarla y a leerla, es porque vamos a entender ya por fe que Dios nos va revelando y nos va quitando ciertos velos, conceptos que teníamos que no estaban alineados con la Biblia, pero ya con eso, estudiándolo, ya uno va diciendo, wow, ahora sí lo entiendo. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto fue lo que marcó la diferencia y marcó en la historia de la iglesia la Reforma Protestante, donde Martín Lutero, este hombre, clavó en la iglesia de Wittenberg, en la puerta, clavó las 99 tesis, protestando contra la Iglesia Católica. ¿Por qué protestó contra la Iglesia Católica? Porque en ese tiempo estaban recogiendo plata, dinerito, para construir la Basílica de San Pedro. ¿Y con qué cuento lo decían? Diciendo que cuando usted se le moría un ser querido, usted llevara cierta cantidad de dinero, no recuerdo cuánto es, pero era bastante dinero, es decir, más de 2 o 3 salarios mínimos, y cuando completara y echara la moneda, en el cajoncito iba a caer la moneda, y que cuando sonara la moneda, ahí ya su ser querido ya había pasado al otro lado, que mientras tanto él estaba en un limbo, perdido, que no podía encontrar la salida, pero que cuando pagáramos nosotros, como decir, mi papá ya falleció, y si yo, para que mi papá pasara al otro lado, yo tenía que hacer o el abono o pagar el total para que mi papá pasara al otro lado, si no, estuviera en el limbo. Entonces, ahí Martín Lutero encuentra esto y dice que el justo por la fe vivirá. Quiere decir que esto no es ninguna obra humana y esto no es por ningún método humano que uno alcanza la salvación, sino que ya es por fe y para fe. Entonces Martín Lutero clava esas 99 tesis y de ahí nace la Reforma Protestante. Se ganó una mano de problemas, a él lo excomulgaron, lo echaron obviamente, pero él defendió su tesis, que eso se celebra en qué año, en qué fecha se celebra, ¿quién lo dice? A ver, los estudiosos bíblicos de historia de la iglesia, ¿qué día del año se celebra esa parte del día de la Reforma? Y se conoce también como el día de la Biblia. ¿Qué día es? ¿Quién dice? ¿A la 1?
A las 2. Están consultándole ahí a ChatGPT. Y a las 3, ¿ninguno? El 31 de octubre. Ah, esa sonrisita ya sé por qué fue. Bueno. ¿Ese qué? Obvio. Ah, bueno, yo sabía. Pero eso está muy bien, eso está bien, porque van investigando y van dándose cuenta que lo que estoy diciendo no es mentira. El 31 de octubre, el conocido como el Día de la Biblia, por eso le llama el Día de la Biblia. El día de la Reforma Protestante. Eso, el Día de la Reforma Protestante. Con el tiempo se le puso también el Día de la Biblia, donde ese día las librerías cristianas hacen descuentos de las Biblias de estudio. Hay que aprovechar porque aparecen hasta el 50% de descuento, son muy económicas. CLC, Sembrador, bueno, ya ustedes ahí investigan. Pero ese día, el 31 de octubre, se celebra esa parte de la Reforma Protestante, nace la Reforma Protestante. De ahí se separa, hay una división, ya venía una subdivisión y luego una división de la iglesia. Y eso se ve en la historia de la iglesia. Luego de Martín Lutero, de la Reforma Protestante, pues más adelante se separan otros y separan otro y luego salen muchas líneas diferentes de pensamiento y de interpretación y comprensión de las escrituras que pues son necesarias porque pues algunos lo interpretan a su propio parecer, pero es muy complicado ponerse de acuerdo todos. Hoy en día yo me atrevo a decir que se necesita un concilio de las congregaciones. Necesitamos un concilio porque muchos andan hablando cosas que no están en las escrituras y andan manipulando a la gente, pidiéndoles dinero y andan haciendo cosas que no deben hacerse y aprovechándose de la fe de las personas. Y eso no es, ¿sabe para qué? Para que supuestamente alcancen la salvación. La salvación. Impresionante esa parte y delicado ese asunto. Se necesita un concilio. Pero vea, ¿quiere que les diga la verdad? Es más fácil reunir a 5 borrachitos con una botella de aguardiente que a 5 pastores, los más reconocidos, para que se sienten a ponerse de acuerdo en los asuntos de las escrituras. Con eso les digo todo. O sea, eso es algo casi que imposible. Para Dios nada es imposible, pero eso es algo que es complicado, porque ya hay muchos que están defendiendo muchas posturas que no están de acuerdo en las escrituras y por eso es que hay tantas divisiones. La Iglesia Católica fue muy inteligente o ha sido muy inteligente porque ellas se agruparon solamente en un solo líder. Las iglesias cristianas evangélicas no tienen un solo líder. Ellas tienen el Papa, ¿no? Tienen el Papa y es lo que el Papa más o menos administra o diga. Por eso ellas se ven unidas y eso es lo que critica mucho a las iglesias cristianas. Y eso salen denominaciones las que quiera y cada uno hablando inclusive cosas locas, cosas que uno ni hemos dicho, ¿de dónde sale de que la escarcha, ¿no? Eso es como raro. ¿De dónde sale es que para qué me pongo a decirle a ustedes? En fin, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La fe en la obra de la cruz es lo que hace que nosotros podamos disfrutar de su gracia, de su regalo maravilloso, y lo que no está en las escrituras, como decía Martín Lutero en su momento, porque a él lo criticaron y le decían, y él le decían, es que usted está errado, equivocado, que no sé qué, y él decía, le decían, retrátese de lo que está diciendo, y Martín Lutero decía, yo me voy a retratar si ustedes por las escrituras me demuestran que lo que me dicen es así o no es así. De ahí sale lo que es la sola escritura, un término que se conoce como la sola escritura y que con el tiempo se conoce como la analogía de la fe, ¿sí? Entonces, la analogía de la fe es que la Biblia se interpreta a ella misma, como lo procuramos nosotros hacer acá. Procuramos que la Biblia se interprete ella misma. Aquí no vamos a poner es que a mí me parece, es que como que me dijeron, es que no. ¿Qué dice las escrituras? Ustedes mismos se han dado cuenta que estas enseñanzas van basadas en lo que dice las escrituras. Que es que no entendí bien ese concepto, ese término, ese punto. Bueno, vamos a
a mirar el contexto histórico. Ya nos tendríamos que quedar mucho más tiempo, pero a eso se refiere las Escrituras cuando nos habla del vivir por fe. El justo quiere decir el que ha creído en la obra de la cruz, vive por fe y para fe, es decir, que vive creyendo en esa obra de la cruz, que es suficiente, no tenemos que hacer nada más, solamente creer que ya estamos salvos, que ya estamos libres, que somos santos, que somos hijos de Dios, somos los reyes en esta tierra. Solamente nos basta eso, con creer en esa obra de la cruz y ya. Y vivimos por esa fe, vivimos por eso que creemos. No como los mentirosillos pillos que mantienen hablando y diciendo, es que yo vivo por fe. ¿Sabe a qué se refiere a vivir por fe ellos? Se refieren a que no trabajan, dejan a la esposa aguantando hambre, se van de viaje, que porque los invitaron a predicar o a no sé qué, y en las predicaciones allá por obligación casi, tienen que darle ofrenda, tienen que darle el mejor hotel, tienen que darle la mejor comida, el mejor buffet, para supuestamente el predicador super ungido de Jehová. Y eso es un negocio socio, porque eso es suavecito, eso lo hacen así, para que no nos vayamos tan lejos. Vea, yo lo invito a mi congregación a predicar tales fechas y usted me invita para tales otras. Acá yo le pago todo lo que usted necesite y cuando yo vaya a ir allá me paga. Y eso es de país a país. Entonces por eso salen los grandes ministerios internacionales. Y hay unos más avispados que se van para otro país y allá se quedan. Y empiezan a ver papeles para adquirir ciudadanía y todo, y allá se quedan. No vuelven. Por eso todo, vea, mire, se lo voy a decir, y esto queda grabado. Todo pastor que no le comieron cuento, ojo con lo que va a decir, que no le comieron cuento aquí en Colombia, ¿sabe dónde termina? Allá en Miami, Estados Unidos, y en Houston, predicando y enseñando la Biblia, supuestamente. Pero, ¿por qué no les dio resultado acá? Porque acá la gente ya no come cuento. Entonces se van para Miami, a esos latinos que viven como esclavos también, y claro, al pobre ignorante le meten los dedos a la boca. Y por eso es que ya les meten cuento y son los pastores reconocidos y que no sé qué. No. Eso es impresionante. Porque hacen uso y mal uso de la fe salvífica. La fe, esa es una clase de fe que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, porque si hemos creído a la obra de la cruz, ya no nos hace falta nada. Pero los manipuladores te van a decir, es que si usted no usa el agüita de toronjil, o el agüita de sábila, o el agüita de no sé qué, o el aceitico de no sé dónde, usted no va a poder alcanzar ni la salvación, ni si usted no ofrenda, si usted no diezma, si usted no pacta, si usted no viene a la iglesia, si usted no aporta, usted ya está perdiendo puntos allá con San Pedro y no lo van a dejar entrar. Y eso es la misma, si ustedes ponen a mirar, la misma historia que estaban haciendo allá la Iglesia Católica para construir la Basílica de San Pedro, la misma historia. Y estos tremendos hacen lo mismo. Es delicado. Cuando la Biblia nos está diciendo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, más el justo por la fe vivirá. Poderoso. Vivir por fe no es vivir sin trabajar, no, ante el contrario, hay que trabajar para poder dar, para poder apoyar, para poder ministrar, para poder salir adelante. Se los digo de esta manera, no me lo están preguntando, pero hoy lo hablaba yo con alguien. La administración financiera de las congregaciones, de las iglesias, en las grandes denominaciones exigen el diezmo, el 10%. Es que usted ya es salvo, usted ya conoce la doctrina, ya lo discipulamos, ya lo doctrinamos, ahora usted tiene que dar para la iglesia y tiene que ser el 10% de su sueldo. Digamos que sean 2 millones de pesos. ¿Cuánto es el 10% de 2 millones? 200,000 pesos. 200,000 pesos mensuales que hay que dar a la iglesia, a la congregación. Y de allí vamos a ver cómo es que van a administrar. Empezando que la Biblia no me exige a mí que sea un 10%. No. Por ahí el apóstol Pablo nunca lo mencionó, por ahí el Señor Jesucristo nunca lo mencionó. De hecho, el Señor Jesucristo dijo,
dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, es decir, paguen sus impuestos, y lo está hablando en el contexto de los impuestos, paguen los impuestos, y lo que es de Dios no dice den el tanto por ciento, no, es lo que está diciendo, denlo como lo explica Pablo, de corazón, cada uno como propuso en su corazón, con alegría, no por necesidad, no por obligación, sino cada uno como propuso en su corazón. Entonces el diezmo ahora lo manipulan, que no, que es que Abraham no tenía ley, Abraham dio el 10% y que no sé qué. Sí, pero ¿a quién se lo dio? A Melquisedec, un sacerdote figura de Cristo, como el sacerdocio eterno, se lo dio a Melquisedec. Pero mi pregunta es, ¿cuántos diezmos dio Abraham? ¿Él lo siguió dando? No, porque Melquisedec se perdió, no se sabe nada de él, no se sabe nada de ese sacerdote. Él así como entró en escena, así mismo se fue. Y fue porque Abraham lo propuso y dijo, yo voy a dar el 10% de lo que logre obtener de esta travesía. Y lo hizo, pero porque lo propuso en su corazón. ¿Sí? Melquisedec en ningún momento se lo exigió, que es como hacen hoy en día. Le exigimos que den el 10%. No. Ahora, para dar un 10%, si lo queremos dar de verdad administrativamente, a título personal, y ténganse en duro porque ya voy a empezarles a pedir a ustedes también el diezmo. Pónganle que va como el manejo como se debe hacer, y esto lo he enseñado y lo he explicado delante de los estudiantes, de hecho. Eso a veces me tratan de que yo no hable de eso, pero yo igual les toco ese punto. Mire, es sencillo. Uno conociendo la parte administrativa y contable, como se debe manejar la contabilidad de uno en estos términos, y pararse uno en la raya con estos pastores mentirosos y decirles, bueno, yo tengo conocimiento en el estado financiero donde tengo unos ingresos, y esos ingresos generan unos costos, y esos, para que pueda funcionar el negocio, pueda funcionar lo que estoy trabajando, esos costos, después de esos costos me viene el margen de contribución o utilidad bruta. De esa utilidad bruta o ese margen de contribución debo sacar para cubrir los gastos, y los gastos son energía, arriendo, agua, comida. Después de que yo saco eso de cuánto fue mis gastos, me queda una utilidad líquida, y esa utilidad líquida es una utilidad antes de impuesto, que es el 35% que se maneja ahora, o que se ha manejado muchos años. 35%, eso en la parte empresarial, pero como no tenemos empresa, entonces omitimos el 35% del impuesto, entonces ya es utilidad líquida. Pero como el pago del diezmo viene siendo como un impuesto, entonces allí entra ese bendito 10%, si es que lo vamos a dar. Después de que la persona haya pagado sus servicios, su energía, su arriendo, ahí le queda la utilidad líquida. Entonces podemos decir utilidad líquida antes del diezmo. Ahí abajito, el 10%. Me quedaron 120,000 pesos. ¿Cuánto es el 10% de 120,000 pesos? 12,000 pesos. Sacamos los 12,000 pesos, ese es el 10% que le corresponde a la congregación para llevarlo, si es que tenemos esa cultura pues de dar diezmo. Y esa es la manera como se debe manejar. Las grandes denominaciones y las grandes congregaciones lo manejan diferente y quieren que les den el 10%, y eso le hacen seguimiento. ¿Y usted en qué empresa trabaja? ¿Y cuánto se gana mensualmente? ¿Y sus ingresos cuántos son? Eso es delicado. Ahora, en la parte administrativa de la iglesia, ¿cómo se debe manejar esos diezmos y esas ofrendas? Las ofrendas son para poder organizar el sueldo del pastor o de la pastora, el sueldo, porque todo trabajador es digno de su salario, dice la escritura. Y también dice la escritura que el que no trabaja, que no coma. Entonces esas grandes denominaciones, si hicieran ese manejo, la iglesia estarían contentas y no había tanto ricachón a costilla de los demás. El sueldo saldría de las ofrendas. ¿Y los diezmos para qué sirven? Para pagar la energía, para pagar el arriendo, del local, ¿no? Si es que meten a un local, brutos que meten a locales, no pueden pagar ellos su propio arriendo de su casa para pagar un local. Pero eso sí, empiezan el pacto siempre, y no hay que, hombre. Entonces, viene aquí el punto clave, que es
las ofrendas, si es que van a recoger ofrendas, es para sacar el sueldo para el pastor, el mantenimiento del pastor, si es que la congregación está de acuerdo que el pastor tenga un sueldo. Si la congregación no está de acuerdo que el pastor tenga un sueldo, pailas, pailas. Pero sí es necesario que se determine un sueldo. El sueldo mínimo, 2 millones de pesos. Bueno, vamos a ofrendar para que el pastor tenga sus 2 millones. De ahí como propuso en su corazón. ¿Sí? Con los que más tenga confianza el pastor, ¿qué va a hacer? O la pastora. Bueno, ustedes son 10 que están aquí conmigo, listo. Vamos a sacar para el sueldo mío. Entonces 2 millones dividido en 100, en 10 personas. ¿Están de acuerdo o no? Sí, vamos a apoyar, listo, hágale. Pero no a la congregación. ¿Sí me hago entender? Solamente a los que están allí junto a él, como en esa intimidad, los más cercanos. Ahí sí. Pero no a la congregación. A la congregación recojámosle la ofrenda. Si va a diezmar, enseñémosle a diezmar de esa manera. Y verá que la gente va a ir feliz a llevar su ofrenda, inclusive va de su diezmo, porque antes va a llevar más de lo que, porque, 12,000 pesos voy a llevar de diezmo, no, yo voy a poner otros 10,000 pesitos, pero ya porque quiere la persona, son 22,000 pesos, vamos, van contentos, con el corazón alegre, ¿por qué? Porque ya pagó el arriendo, ya pagó los servicios, ya pagó sus deudas, está feliz porque va a darle no al Señor, sino al pastor, porque el cuento es que le van a dar al pastor, no va, sí, con la mente que le van a dar al Señor, listo, le van a dar al Señor para pagar ¿qué? El arriendo, los servicios, es más, porque la gente en el Antiguo Testamento daba más de que Moisés tenía que decir, no den más, esto ya es mucho, no den más, ¿por qué? Porque la gente quería hacerlo. Estaba contenta. Son muy poderosos. Y lo que estoy diciendo es algo muy de la parte administrativa, como se debería de manejar. Entonces, y las ofrendas, listo. Ahora viene lo más delicado y lo que no les gustó cuando yo les hablo de esto. Porque están acostumbrados al vivir del bobo, el vivo vivir del bobo. Y las iglesias cristianas, los pastores se han vuelto así, vivos para vivir de los bobos. Conmigo sí se estrella, más de uno se ha estrellado por eso. Entonces el sueldo del pastor, ¿cómo hacemos? No alcanza estas ofrendas. Pues que estimado pastor, ministro de Dios, pues si Dios lo ha llamado al ministerio, Dios lo va a sustentar, lo va a bendecir, le va a dar la provisión. Entonces, hermano pastor, ponga de las pilas y ponga a trabajar. Ponga a trabajar para que cubra las necesidades de su hogar, no sea sinvergüenza. Ya llegará el momento donde ya no haya necesidad de que trabaje en la parte secular, porque ya la iglesia lo sostiene. Sí va a llegar un punto donde los vasos lo van a poder sostener, pero porque la gente lo quiere hacer. No porque esa persona le exija. No, pues que yo no sé hacer nada, Dios me llamó al ministerio. Entonces póngase a estudiar, hermano, capacítese, fórmese, vaya al Instituto Bíblico con el pastor Carlos, vaya, él le va a explicar, y después de que se capacite y se forme y tenga ya, saque seminarios, eso sí es válido, saque seminarios una vez al mes, 2 veces al mes, o 2 veces en el año, saque seminarios, cobre esos seminarios. Ahí sí, pero ya no es porque se le impone a la persona, sino porque es un seminario, es algo más profundo, que el pastor ha estudiado, se ha capacitado y va a dar una enseñanza profunda para que la iglesia y la congregación crezca y se fortalezca. Seminarios profundos de estudio, donde puede ser 1 día, 2 días, poderoso, y con su módulo incluido si quieren, con audios incluidos si quieren. Pero como la mayoría somos porque por ahí tengo que meterme también, somos perezosos para estudiar, para sacar un bendito módulo, no como como alguien que por ahí que no quiero ni mencionar, que solamente piensa que con 3 hojitas ya va a gobernar un país. Entonces, mire lo que les estoy diciendo, algo bien delicado en la parte ministerial.
para que no nos dejemos meter los dedos a la boca, porque es que muchos les van a decir a usted, y es que usted no diezma, y es que usted no lleva diezmo, y es que por eso que está arruinado, por eso es que no le va bien, que no sé qué. Ay, no le va bien, al contrario, cuando yo diezmaba y mi esposa diezmaba más, donde menos nos iba bien a nosotros, porque tras de que teníamos deudas teníamos que llevar el diezmo. Entonces yo dije, no, hay que mirar a ver, paguemos primero lo que debemos y ahí sí miremos a ver lo que quede, llevamos de diezmo. Y así fue que empecé, y así fue que, claro, uno sale de deudas y le queda más dinerito, ¿o no? Entonces, mire, la situación es cuestión de saber administrar, saber manejar este asunto. Pero vaya, dígale usted, o yo digámosle esto a las grandes élites y a las grandes iglesias y congregaciones, no les va a gustar nada porque se les acaba el negocio, socio. Quieren que el pastor tenga sueldo, entonces vendan empanadas en la iglesia, eso lo pueden hacer, vendan tamales, pero lo que vayan a vender es para dárselo al pastor entonces, no para pagar los servicios de la iglesia, no, los servicios de la iglesia se pagan con lo que den de diezmos. Y si no alcanza, digamos, los servicios llegaron de 300,000 pesos, un ejemplo, y se recolectó en diezmos 250 porque los hermanitos pues ganan su mínimo pero tienen muchas deudas, entonces listo, 250, faltan 50, ¿de dónde salen los 50? ¿A quién le pedimos? Pastorcillo Pillo, deje la pereza, usted como está trabajando, aporte y ponga los 50, si es que Dios lo ha llamado, porque para eso, bíblicamente, ¿dónde está eso? El apóstol Pablo a los tesalonicenses les dice, yo trabajé con mis manos, yo no quise ser carga para ninguno de ustedes, y con mis manos he trabajado y me he comprado mi propia comida, he pagado mi propio sustento, a ninguno les llegué a pedir nada. Miren el ejemplo tan bárbaro y tan poderoso del apóstol Pablo, y le dice, ya despidiéndose de ellos, despidiéndose de los tesalonicenses, les dice eso. Pero tengan mucho cuidado, más adelantico les dice, van a venir otros como lobos rapaces a quererlos venir a engañar y a confundir. O sea, ya Pablo les estaba advirtiendo, los van a venir a engañar, los van a venir a enredar para sacarles plata. Pablo lo dijo en ese contexto de tesalonicenses. Romanos 3:22, ahí estamos en Romanos. Adelantico leamos Romanos 3:22. Ahí ya les di una enseñanza bien profunda del diezmo. El tema casi no me gusta tocarlo, pero pues ya el Señor me puso para compartirles. Porque estamos hablando de la salvífica, ¿no? La fe salvífica. Entonces le terminamos creyendo al hombre, al ser humano, de que hay que pagar un precio, entre comillas, un precio para alcanzar la salvación. Entonces a eso le creemos. Ay, sí, le creo a esa salvación. Sí, hay que creer en la salvación, pero no hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más, ni matarse uno el lomo en una congregación donde le dicen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes tiene que venir, lunes de ayuno y oración, martes de sanidad y milagro, miércoles de estudio bíblico, jueves ¿de qué más? A ver, de oración e intercesión, y viernes de vigilia, tras de eso vigilia. Hermanito, venga los 5 días que lo necesitamos, y Dios le va a dar su recompensa. Ay, bendito Dios, eso es un esclavizarse, de un sitio es esclavizarse. ¿Ah? Sábado hacerle aseo a la iglesia. Y el sábado hermano, venga a lavar la iglesia, la asiento y todo eso, porque la semana quedó muy sucio todo, y mañana domingo hay que congregarse, porque y ahí es donde se aprovechan y dicen, y el que, ¿cómo es? El que no, ¿cómo es que no se, no, ¿cómo es? Si alguno tiene por costumbre no congregarse, algo así, no me acuerdo lo que dice Hebreos, dice que si alguno tiene, pues, que no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbres, que dicen, hay que venir el domingo y el día del Señor, y no, mejor dicho. Entonces terminan esclavos, terminan absorbiéndole el tiempo. ¿Y dónde queda la familia? Cuando el primer ministerio es el hogar. La intersección de la guerra espiritual.
Ah, bueno, ese sería la de los jueves o la de los miércoles, creo que fue que lo puse. Los miércoles era estudio, jueves de intercesión y viernes de vigilia y guerra espiritual. Sí, 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 faltó ese. Sí, muy bien. Pero mire, es que yo no les estoy hablando mentiras, estoy hablando realidades aplicadas de las escrituras. A mí en ningún momento la Biblia me está diciendo es que usted tiene que estar todos los días esclavizado allá, no. No, el ministerio, por lo menos lo que aprendemos nosotros aquí estamos dedicando un tiempo especial, pero en la semana yo ni los molesto a ustedes, ni les digo nada. Ya cada uno, ya el Señor les dio su porción de la palabra, ya cada uno lo toma o lo deja, lo aplica o no lo aplica, lo practica o no lo practica, ya es problema de ustedes. ¿Sí me hago entender? Y el domingo, hermanos, cuidadito, si se van a ir a pasear después del culto, cuidadito. Sí. Pero la iglesia, hermanos. Sí, así es, así es. Y así hay muchas familias que se han dejado, se han separado, hogares. Es que en vez de hacer un beneficio, hacen un daño. Bueno, pero eso es por la fe salvífica, porque la gente está siendo manipulada, porque si no hace esas cosas va a perder la salvación. Y vamos a otro punto, que todo esto que les estoy diciendo es para llegar a ese punto de la clase de fe divino salvífica. Van a perder la salvación. Y la salvación, dentro de lo que he podido yo estudiar durante todos estos 24 años de Biblia y estudio, he encontrado que la Biblia me enseña que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Después de que hayamos creído y haber caminado en las sagradas escrituras, disfrutando de la familia, disfrutando del reino, siendo mejores en todos, ¿cómo vamos a perder una salvación tan grande? No la vamos a perder. El mismo, mire que lo cité el texto. ¿Cómo vamos a perder? Perdemos es el privilegio de disfrutarlo en vida. Eso sí lo podemos perder. El privilegio por el desorden. Por el desorden sí podemos perder ese privilegio. Porque por el desorden, ¿cuál es el desorden? No, que es que el pastor X se fue con la jovencita de la iglesia. Que es que la pastora se fue con el de la alabanza. Ya pierden el privilegio del disfrutar del reino de Dios. ¿Qué dije? Romanos 3:22, ¿no? 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No para, ¿cómo es que dice ahí? Es que lo tengo aquí rayado, no se ve bien. ¿Quién lo lee? 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Bueno, sí, no hay diferencia, es para todos los que creen en Él. Los que creen en Él. El 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Justificados, ya estamos justificados por medio de la fe, o sea, no hay necesidad de otra cosa. De ningún medio humano nos va a llevar a la salvación. La salvación es por fe y para fe. ¿En cuál salvación? Justicia de Dios. Bueno, para los hebreos y los israelitas y el Antiguo Testamento era la condenación de ellos haber desobedecido y no haber creído. Para nosotros viene siendo como librarnos a nosotros básicamente de la ignorancia de las Escrituras. Si no conocemos las Escrituras, pues vamos a vivir desordenados. Y ya el Señor nos rescata a nosotros. Porque nosotros hace rato, nosotros nacimos fue después de la cruz. Ya el Señor hizo la obra, ya estamos más salvos que quién sabe qué. Que vamos en un proceso de reconocer que somos sus hijos, que reconocer que somos sus ministros, sus siervos, sus servidores. Pero dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que la misma Escritura solita nos está explicando esto. Esa entrada es por la fe a la gracia de Dios, al regalo inmerecido de Él para con nosotros. Esto es muy poderoso. Me hace acordar de Romanos 8:1, cuando dice, Romanos 8:1, léalo, alguien que lo lea, ahí de pronto Fernando, Romanos 8:1, para que se dé cuenta
que no estamos condenados a ninguna condenación eterna lejos de Dios. Al contrario, estamos más pegados a Dios. Es que por allá inclusive el mismo Romanos, creo que dice, sí, Romanos más o menos manifiesta que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ya. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo no he dicho nada más. Eso lo dice la Escritura. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Miedo a la muerte, pues hoy estamos aquí, mañana nos morimos, pues nos vamos con Cristo. Quedan tristes los que se quedan, sí, pero nosotros los vamos a estar esperando allá donde sea que estemos, pero con Cristo. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y yo los tengo escondidos en el hueco de mi mano. ¿Sí que la salvación no se pierde? No se pierde. Porque ni la vida ni la muerte nos lo puede quitar. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Y eso es lo que no hemos entendido muchos. Y terminamos siendo manipulables para los que nos manipulan, diciendo es que usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y no, usted va a perder la salvación. Y es que esa frasecita, va a perder la salvación, al que no lo entiende le hace dar un miedo, pero miedo, uy, qué miedo. No, yo mejor sí voy, no, es que hoy quería ir de paseo con mi esposa, con mi hija al río. No, pero es que si no voy a perder la salvación. No, yo mejor les digo que voy para la iglesia. ¿Sí ve? Qué disfrute es poderse ir un fin de semana. Mire, yo conozco pastores que no saben qué es una piscina hace como 20 años. No saben qué es ir al río. Hace como 20 años no van por allá. Y Romanos 10:9, que está ahí cerquita. Porque con el corazón se cree para justicia, ¿sí? Con esto, con el corazón, que no es este físico, sino este. Corazón se refiere a la mente, porque con la mente se cree para justicia, se cree para esa obra de la cruz, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí ve? Con la boca se confiesa. Quiere decir que lo que estamos haciendo aquí es confesar que Jesucristo es nuestro Señor y que no necesitamos nada más. Y el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Mire que allí ya el texto le dice, no condenado, sino avergonzado. Mente, y en la mente que está el conocimiento, el entendimiento. Que muchas personas, por yo decir esto, me van a decir que soy un hereje, que eso no lo dice la historia, que eso no sé qué, que eso nadie lo ha dicho, que no sé qué. Que si hay una condenación eterna si no hace lo que Dios dice en su palabra. Y lo gritan a los cuatro vientos. ¡Hijo del diablo! Ay. Claro, porque es como uno les tumba el negocio y la manipulación, y esa es la idea, tumbarles por medio de la Escritura eso. Y disfrutar del Evangelio. Y ya para terminar, Efesios 2:8-9. Efesios 2:8-9. Mire, yo después de que descubrí esta parte, yo dije, wow. Cuando dice que la salvación no se pierde, entendí. Esto, si usted de pronto piensa que la salvación se pierde, pues bueno, hágale. Pórtese bien entonces y no la descuide. Pero yo que entendí que la salvación no se pierde, yo disfruto el reino de Dios. Ahora hay dos líneas, ¿no? Esas dos líneas están marcadas en la historia, sí. La línea, es que no recuerdo bien, hay el calvino y arrianismo. Esas dos líneas luego se separan también, tanto el calvinismo como el arrianismo se separan también por otros conceptos, pero los que los separan a ellos como teólogos en sí, en la doctrina es eso. El uno piensa que la salvación se pierde y el otro piensa que la salvación no se pierde. Entonces el que dice que no se pierde es muy criticado y el que dice que se pierde no es tan criticado.
¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta que esto viene desde 2 líneas mucho anteriores, no es que yo me lo estoy inventando, sino que ya vienen 2 líneas teológicas de 2 hombres que hablan acerca de esto. Efesios 2, 8, 9, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso. En esa versión lo dice clarito. Ni nadie ha sido salvado por sus propios esfuerzos. Nadie. Es decir, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí ves? Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y es el resumen de todo lo que he mencionado en esta noche. En esta noche. Conclusión, somos salvos por la fe en la obra de la cruz. Y esa fe en la obra de la cruz nos lleva a disfrutar su gracia. Que su gracia tiene que ver con lo que Pablo dijo en Gálatas, capítulo Gálatas, se me fue, donde dice, ya no vivo yo, 2:20, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y no desecho la gracia de Dios. ¿Sí ve? Ay, ahí está la clave. La gracia de Dios es que Cristo vive en nosotros. Y ese es el regalo maravilloso. En el Antiguo Testamento tenían que llamarlo, buscarlo. Ven, ven, ahora desciende, cae. Pero ya acá en el Nuevo Testamento, después de la cruz, ya no hay que llamarlo. Ya Él vive en nosotros. Y para sellar este tema, 1 Corintios 15:2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, Pablo dice, que os he predicado, sois salvos. ¿Sí? Sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado. Lo que hoy hemos hablado, mejor dicho. Si no creísteis en vano. Mejor dicho, llevamos grabando. Uy, no, bendito Dios. Yo no sé el tiempo que me va hablando. Llevamos 1:20 ya casi. Qué pena con ustedes. Ya son las 9. Uy, Dios mío, cómo se nos fue el tiempo. Pero esto todavía tiene mucha tela por cortar con esto de la 4ª clase de fe, la fe divina o salvífica. Sino que caí en cuenta porque aquí dice, si no creíste en vano, es decir, hermano, hermana, ministro, ministra, si no lo creen, lo que se ha predicado en esta noche, ustedes perdieron el tiempo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si no creíste en vano, perdieron el tiempo. Pero hemos tocado puntos bien delicados. ¡Ay! Puntos bien delicados. Que esto no a todo mundo se le puede decir porque eso se despelucan. Se despelucan. Ay, ahora viene el otro cuentico. No, que creo que la pastora Liliana sí ha vivido esa parte. El diezmo de diezmos. Ay, estos sí son más vivos. El diezmo de diezmos, imagínate, ¿dónde está eso en la Biblia? Si el diezmo no está ahora. ¿Qué le puede pasar a un siervo de Dios? Oiga, lo peor que le puede pasar a un siervo de Dios. No. Eso es una ruina. Eso es una ruina. ¿Dónde está eso del diezmo? Si yo no encuentro a Jesús hablando de diezmo, ni a Pablo hablando de diezmo, ahora mucho menos de diezmos. ¿Dónde? Ay, Dios mío, mira, hasta me cojo la cabeza. Yo, uy, Padre amado, ¿hasta dónde hemos llegado? Uy, no. ¿Y sabe a quién es esos diezmos de diezmos? Supuestamente a los que le dan la cobertura eclesiástica y denominacional a esa iglesia sencillita que apenas tiene 3 o 4 personitas allí que le van a la iglesia. Que el pobrecito pastor a duras penas tiene que completar ahí como para medio comer, porque como el pastor le da pereza trabajar también, solamente tiene 4 o 5 ahí nomás. A mí me tocaba ayudar a separar eso en esa iglesia donde pertenecí.
en esa denominación donde yo pertenecí, porque como yo era servidora, yo era líder, yo lideraba ahí. Entonces, claro, yo era la mano derecha de los pastores, hija. Eso es un cuento. Ay, mejor dicho, pobrecitos. Sí, tremendo, tremendo. Es que yo llevo ya 20 y pico de años, yo tengo que hacer la cuenta, ya yo calculo 24, pero más o menos eso. Y para poder yo ir entendiendo esto, eso fue de manera progresiva. Yo he vivido muchas cosas, yo sé que ustedes también. Se han vivido muchas cosas, ha vivido uno muy engañado, hay gente que uno a veces medio los lleva allí como por enseñarles algo sencillito y ellos se pegan una estrellada. Ay, Dios mío. Y ahora que uno les diga algo del pastor, no, es que usted no puede hablar del ungido de Jehová, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces mejor uno deja las cosas quietas y más bien uno no discute ni pelea ni dice nada, simplemente bueno, siga ya, usted es feliz allá, siga ya, no hay problema. Cuando no es que le dicen a uno, oiga, ¿y usted de dónde sacó eso? ¿Cómo que de dónde? De la palabra de Dios. Lo que pasa es que en las denominaciones a uno le esconden todo lo que es verdaderamente la palabra de Dios. En las denominaciones lo que hacen con uno es mostrarle lo que a ellos les conviene, más no lo que verdaderamente tenemos que saber. Uy, no, usted está vituperando, ¿no? Dejémoslo así. Hasta luego, que esté muy bien. Sí, ¿por qué no? No. Eso es uno perder tiempo ahí. Así es. Del diezmo y la primicia, ¿qué es eso? Otra plata. Eso mismo tocaba yo con esta persona que estábamos hablando hoy. Y bueno, dirán, ¿y esa persona quién es? Esa persona no le echó piedras, no, porque es más entendida que yo inclusive. Mi esposa, estaba conversando con ella de esa parte, porque estábamos hablando de otras cositas y entonces llegamos a ese punto. Entonces hablamos de las primicias, y esa sí es más tremenda, porque es darle el primer sueldito del mes, por allá en mediados de enero o a finales de enero, principios de febrero, dar los primeros suelditos, imagínese, y lo demás que hay que pagar. Acuérdese, hermano, de la primicia, acuérdese, no se la vaya a olvidar, cuidadito. La escritura. Le dan el sobre con fecha y todo para llevarla. Sí, así es. Y la primicia en la Biblia, eso era parte del Antiguo Testamento, eso ya caducó, eso ya el Señor Jesucristo lo cumplió. ¿Cómo lo cumplió Él? En la carta a los Hebreos lo explica clarito, donde dice que Jesucristo es la primicia, Él es la primicia. O sea que cada día nosotros estamos viviendo es con esa primicia. Cuando lo ponemos a Él de primer lugar, esa es nuestra primicia. Cristo es la primicia de todo. Él es la primicia, o sea, ya no hay necesidad de dar primicia. Pero pues como la gente piensa que por eso va a perder la salvación también, entonces pierden la salvación si no da primicia. Entonces esta es la cuarta clase de fe, compañeros y compañeras. Cuarta clase de fe, la fe divina o salvífica. Pues tiene que ver con todo lo que tiene que ver con Dios, su palabra, el poder salvador por su gracia y apropiarnos de ella y disfrutándola por fe. O sea, todo lo que Dios nos ha dado como regalo, lastimosamente ha sido manipulado para que termine la persona muy confundida y haciendo cosas que pues aprovechan de la fe de la persona. Se aprovechan. Esta cuarta de fe es una fe que combina la gracia de Dios y la fe, pero es muy fácil de que las personas caigan en esa parte de que los engañen, los manipulen. Entonces es delicado ese asunto. Entonces esta cuarta clase de fe tenemos que entenderla como el proceso por el cual nosotros también hemos llegado a pasar y que pues por ignorancia pensábamos que íbamos a perder lo que Dios nos ha dado si nosotros no cumplíamos con lo que nos decía. Pero esa es una clase de fe. Esa es una clase de fe. La quinta clase de fe que vamos a ver la próxima enseñanza va a ser la fe sencilla, que es una fe sencillita y es muy bonita. Vamos a hablar de la clase de fe que es, a ver si es esta, sí. Es muy sencilla, es la fe sencilla y es muy bonita porque es la semilla de mostaza. Vamos a estudiar la semilla de mostaza. Como ese pedacito de fe, ese poquito de fe que tengamos nos lleva
a grandes cosas, sin necesidad de hacer otras cosas. Pero que hay algunos que se aprovechan cuando nos va mal y dicen, no, es que tiene fe. Pero si mantiene esa semillita de fe, sigue adelante, sigue adelante. Pero eso la vamos a ver en la próxima enseñanza. Padre, te da, dime. Lo peor que puedes hacer, en lo personal yo pienso, una persona que tiene fe en Dios o en Cristo, es pertenecer a una iglesia. Para mí es lo peor. Porque de todas las religiones, si yo tengo fe en Dios, en Cristo, en Él no creo. Y lo peor que puedo hacer es ingresar a una iglesia católica, mormona, porque todas, evangélicas, todas, ya que están hablando del diezmo, lucran. Todas. Entonces, para mí, todas las iglesias son falsas, los templos falsos. Esa gente que ingresa a los templos a rezar, a orar, a pedir a Dios, son las personas más falsas que hay, para mí. Porque si yo tengo fe, no necesito meterme en un templo, no necesito escuchar al pastor, a esa persona que a mí me va a embaucar con que la plata, con que el diezmo, que hermano, que... No, es lo peor que podemos hacer los que tenemos fe. La fe tiene que ser pura, tiene que ser única, mía. Y no tiene por qué ser o pertenecer a un líder que me va a llevar... Para mí es un mal camino. Y además ellos predican pero no practican. No, que hermano, y lo que tú hiciste delante, que se van con la más bonita, que hacen esto, y eso ocurre. ¿Para qué? Somos personas adultas, las cosas son así. Yo he visto evangélicas, bueno, no es pero que se mezclan demasiado, hay demasiada mezcla, ¿me entiendes? Entonces, el tema del diezmo es lo más vil que puede hacer un pastor, o no sé qué más nombrarlo, en desmedro de la gente. Y te lo dije una vez, esa gente tiene el poder malo en la mente, porque ¿a dónde ataca? Al que es más vulnerable. El vulnerable es el más pobre, el más incrédulo, el que es más fácil de embaucar. Y por eso te digo, para mí, la iglesia, o los templos, o como tú quieras llamar, no. La gente no debería meterse, entrar a esos templos, porque esos templos, para mí, no son un lugar sagrado, al contrario, son un lugar malo, porque ahí se aprovechan los pastores, se aprovechan todo. La misma iglesia católica, te lo he dicho, lo hemos hablado. ¿Por qué tiene tanto oro, tanta plata, si se están muriendo los niños de hambre? Los pastores, medias camionetas, medias casas, ¿a costilla de quién? Del humilde, del que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar. Y ellos, los pastores, viven como reyes. ¿Me entiendes? Entonces, pero yo te digo, la iglesia, los templos, esas casas que hay grandes, los mormones, no, son la falsedad más grande. Y la gente que ingresa ahí, muchas, no todas a lo mejor, son falsas. ¿Por qué? Porque ahí se pegan en el pecho y adoran a Dios. Pero somos las personas, critican a la gente. No son de buena voluntad. Yo también puedo estar mal, yo no soy perfecto, yo también tengo errores. Pero yo no me involucro con esa gente en un templo a pegarme en el pecho, no. Prefiero ser solo, participar solo de mi fe y no dejarme arrastrar por esos falsos, por eso que te piden la plata, que prácticamente contigo te deshacen. Y por eso te digo, para mí, por lo menos en lo personal, para mí las iglesias son lo peor que hay. Solamente lo único que es válido es la fe que yo tengo en Dios y en Cristo. Y tengo que profesar, hacer el bien a la gente, estar presente en la ayuda al hermano, o sea, no tener malas palabras. Puedo que yo hablo de repente, soy medio deslenguado, para que estamos con cosas, pero me deslenguo cuando veo que algo, no sé, que alguien está abusando de una persona, cuando alguien está haciendo algo que no corresponde. Ahí yo soy deslenguado, pero yo aprovecharme, por ejemplo, del compañero, de la persona que está conmigo, no. Eso yo no lo hago, ni siquiera en mi trabajo. ¿Sí? Entonces, por eso te digo, tengo errores, lo reconozco, pero no me hago partícipe de esos pastores falsos, de esos curas falsos, no me hago partícipe de ellos y no les creo. Y
te vuelvo a reiterar, para mí, la iglesia, esas casas, son lo peor. Y ahí entra la gente a puro pegarse en el pecho. Y eso del diezmo, olvídate, no. Yo jamás daría. Prefiero darle a una persona que esté en la calle muriéndose, aunque lo gaste en droga, no importa, pero se la doy a esa persona. O le compro un plato de comida a esa persona. Y no le entrego esa plata a ese falso predicador que es el pastor. Porque se pesca la plata y se la guarda y se compra una camioneta, te arreglan con todo. Prefiero dársela al que está en la calle muerto de hambre, a ese le doy un plato de comida con la plata. Y no le doy el diezmo a esos ladrones. Sí, señor, así es. De esa manera y de ese tamaño es lo que usted está diciendo es muy real así. Uno es mejor preferirle compartirlo con otra persona que realmente lo necesita, tiene más peso. Porque es que ya estamos hablando de una especie de manipulación dentro de las mismas congregaciones. Es que mire, el Señor Jesucristo en alguna ocasión Él lo vio, es que el mismo Cristo lo vio. Y esto está quedando grabado y no sé si esto se va a subir a YouTube, eso más de uno va a espelucar. Pero el mismo Jesucristo lo vio y lo vivió y ese momento que hizo, le dio rabia y se enojó y le dio juguete a todo el mundo y les tiró todos los tiró encima. Porque estaban haciendo negocio en el templo y él dijo, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Y les tiró todas las mesas que tenían allí vendiendo y cambiando moneda, porque el truco era, ellos tenían monedas romanas. Y la moneda romana, por ejemplo, daría un ejemplo solamente, no decirlo exactamente. Una moneda romana tenía el costo, digamos, digamos 200,000 pesos. Y ellos, los que estaban en el templo, vendían el cambio porque no se podía hacer el sacrificio o comprar dentro del templo lo que van a sacrificar, no lo pueden comprar con una moneda romana, porque una moneda que es una moneda, ¿cómo es que se le llama el término? Pagana, y eso es del diablo. ¿Ah? Es un denario. Eso, un denario, y un denario equivale a un día de salario. Uy, no, un día de salario o un salario mínimo o algo así. Imagínate, digamos por ejemplo, 200,000 pesos. Y el cambio, como era una moneda pagana romana, entonces ellos, los que estaban adentro, pagaban decían, nosotros hacemos el cambio. Ah, sí, bueno, hagamos el cambio de moneda, la moneda hebrea. Entonces ellos llegaban y lo cambiaban. ¿Y qué creen? En el cambio, tenía yo 200,000 pesos para cambiar. Voy a cambiar 200,000 pesos porque el chivito por muy caro que valga, vale 150,000 pesos. Un ejemplo, el que voy a sacrificar. Entonces tengo que comprarlo con esa moneda. Entonces, al cambiarlo, 200,000, cámbiame estos 200,000 pesos. Era casi por el triple. Valían 600,000 pesos. O sea, tengo 200, o sea que no me iban a alcanzar. Tenía que yo dar 600,000 pesos para poder comprar el chivito que valía 150 a la moneda de ellos. Un ejemplo, por ponerlo solamente como ejemplo. Ese era el negocio socio del templo, como tenían ellos en ese momento. Entonces el chivito ya lo iba a comprar, pero no me alcanzaba. Tenía que poner más plata para que me dieran el cambio. Eso es como decir las divisas hoy en día. Pero era al contrario, eran divisas al contrario. Porque uno acá el dólar vale 4,000 pesos y mandan digamos, 4,000 pesos, digamos, mandan 10 dólares de Estados Unidos y vale 4,000, serían 10 por 4, ¿cuánto serían? Como 400, no, como 40,000 pesos. Entonces mandan 40,000 pesos, claro, uno gana porque son 10 dólares a 40, pero allá era el contrario. 10 dólares acá no valdrían 40,000, sino que valdrían los mismos 10,000. Entonces el cambio no me alcanzaba y el chivo vale 40, no me alcanzaba. Entonces era el negocio socio. Además de ese cambio de moneda tan tremendo que tenían ellos, estaban haciendo el negocio. Por eso el Señor le dijo, cueva de ladrones. Y mire, no es solamente lo que dice Fernando, es algo muy cierto. La persona solamente le basta la fe con creer en Jesucristo, que ha sido salvo, que ha alcanzado una bendición grande, maravillosa, de conocimiento y entendimiento. No necesita templo, ni construir templo.
Lo que necesita es un grupo así como tenemos nosotros, de estudio bíblico, de enseñanza bíblica, que alguien nos guíe, que alguien nos enseñe por la palabra de Cristo, y ya cada uno toma la decisión. Como dice un amigo, pongo las cartas sobre la mesa, los asuntos sobre la mesa, y cada uno determina y dice, bueno, esto sí va buena línea o esto no es buena línea, yo no vuelvo por allá. De eso se trata. Entonces, ahí está, que tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que nos rodea. Ya ustedes la tienen clara, yo sé que ninguno de ustedes va a meter por allá, pero allí está. Hay gente que escucha, y ese es el de la fe sencilla que vamos a ver. La gente que escucha la palabra, por un momento cree, pero después vuelve otra vez a lo mismo. Han pasado muchos que yo les he explicado, enseñando el Instituto Bíblico, y terminan otra vez allá en lo mismo y en las mismas. Entonces ya es porque no entendieron. Entonces estos temas o estos puntos son bien tremendos, y esto no a todo mundo se le puede dar. Ustedes porque ya tienen un poquito más de avance. Es más, Jesucristo, hablándolo del templo, Jesucristo se los tumbó en el año 70, les tumbó el templo, les tumbó todo eso, para que afinen. Y ahora la iglesia del Señor somos cada uno de nosotros, Cristo es la cabeza de la iglesia, somos una iglesia universal, donde solamente el Señor Jesucristo escoge una manada pequeñita, porque Él dice, no temáis manada pequeña, porque a vosotros les ha placido al Padre daros el reino de Dios, es decir, entender el reino de Dios, solamente a la manada pequeña. No es, o sea, está abierto para todo el mundo, pero no todos lo van a entender, ni lo van a comprender. Muy poquitos, así como estamos aquí, muy poquitos lo van a entender. Y la iglesia primitiva se reunía era en casas, no en templos, sino en casas de reunión donde se reunían, estudiaban las escrituras y todas las cosas las tenían en común. Y llegaban, y era tanta el amor por la palabra y por Cristo y por la obra de Dios, por la extensión de su reino, de que ellos no necesitaban de que los apóstoles les pidieran plata, ¿no? Ellos llegaban y traían la plata y se lo ponían a los pies de los apóstoles, literalmente a los pies de los apóstoles les llevaban el dinero, iban y vendían las cosas y le traían a los apóstoles, pero porque los apóstoles pedían, no, ellos decían, Pedro, necesitamos que vayas a tal lugar, mira, aquí te traemos lo que hemos vendido para que... Y pues, lo triste es que la historia dice que eso fue contraproducente. Eso fue contraproducente porque cuando los empezaron a perseguir ellos ya no tenían pues para dónde pegar, ni plata para dónde refugiarse. Pero bueno, eso ya es parte de la historia, y es bonito, o sea, que a una persona le nazca y decir, uy, no, siento en mi corazón enviarle tanta cantidad al ministro fulano que está por allá en tal parte. Eso es muy diferente. ¿Sí me hago entender? Ya no hay una manipulación por el dinero. No. Hay personas que a veces, personitas que yo me sorprendo porque hasta me da pena. Mire hasta donde uno entiende. A mí hasta me da pena cuando a veces me dicen, vea, a veces me dicen pastor, ¿no? Pastor, ahí le mandé una ofrendita. Y a veces no es mucho tampoco, como yo digo, no es mucho ni poco, pero es de bendición. 30, 40, 50, 100, 200, 300. Y cuando menos lo esperé, yo ni esperaba eso. Ahora, ¿eso es cada mes? No. No es cada mes. Eso es por allá de vez en cuando. Porque si le va bien a la persona, obviamente. Ella se acuerda y dice, voy a mandarle esto al pastor Carlos. Pero eso no es cada mes, ¿no? Si fuera por eso, mejor dicho, estuviera aquí no comiendo huevo y arroz, sino que estuviera comiendo, quién sabe qué estaría comiendo. Solo agua panela, y eso que más agua que panela. Ay, Dios mío, que el ministerio es cosa tremenda. El ministerio tiene que ser un llamado, porque esto no lo soporta cualquiera. Yo le he dicho a mi esposa, el día que Dios me diga no, que se den las cosas, que para que poner un lugar donde se pueda congregar la gente y que quiera aprender, y que ponemos es una casa, un lugar, no ningún tema, ningún local grande ni con sillas, no, empecemos a estudiar desde aquí, sencillito, y ahí va creciendo, y si va creciendo esto es de Dios, si no crece pues ya Dios sabrá, pero Dios va trayendo a los que Dios tiene un propósito.